Seguimos en el Magazine Málaga TV y en nuestra primera edición semanal hoy vamos a abrir nuestro espacio mensual dedicado a la historia de la educación. Una sección, como digo, mensual que nos viene desde hace ya ¿cuántos años, José Antonio Maña? Pues casi 6 años ya. Casi 6 años más esta sección aquí en el programa. Sí. Bueno, pues de la mano de José Antonio Maña tenemos la oportunidad de aprender, de recordar, de emocionarnos con todo lo que tiene que ver con la educación y con la educación en sus diferentes etapas, en sus diferentes épocas. Bueno, buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, amigo? Fijaros que ya hoy nuestro decorado está dando alguna que otra pincelada, alguna que otra pista de lo que vamos a hablar, de uno de los temas. Sí. ¿Veis por ahí esos personajes entrañables? Lo dejamos ahí como cebo, como un poquito a ver de qué va la cosa luego. Pero vamos a comenzar por los comentarios de texto. Vamos un poquito a recordar en qué consistían esos comentarios de texto que todos los que hemos pasado por ejemplo, secundaria o en selectividad hemos tenido que hacer. Claro, los comentarios de texto eran una prueba bastante difícil, ¿no? Porque tú no estabas acostumbrado en determinados momentos a una obra literaria, una poesía, un trozo de una novela o un artículo periodístico, pues entresacar un poco las ideas. Y los comentarios de texto siempre han sido un reto, ¿no? Recordad que los comentarios de texto no es hacer un resumen de lo que estás leyendo, sino hacer una interpretación crítica de lo que te pone aquel documento, ¿no? O sea, analizar, sacar conclusiones, efectivamente. ¿No? Siempre se recordaba el profesorado que impartía esta asignatura que antes de empezar a escribir como un loco, una loca, lo que había que hacer eran unos pasos previos. Vamos a recordarlo. Era una lectura atenta, es decir, leer varias veces el texto para quedarte con lo que estaba realmente transmitiéndote el contenido. Después, hacer una que se llama localización, que es intentar saber el autor, el género al que pertenece el texto. Ponerlo en el contexto. Exactamente. El país, la época. Un poco eso. A continuación teníamos la identificación del tema, que era buscar el tema principal del texto, incluso los temas secundarios. Y después hacer, antes de empezar a escribir, una estructura, un pequeño esquemita de lo que vas a contar. Y después ya te ponías a hacer realmente el comentario de texto, que básicamente estaba formado por 3 partes. La presentación, donde se ponían todos estos datos que has recogido anteriormente, el autor, la obra, la época y el tipo de texto. Después, contextualizar lo que es el comentario de texto, como un fragmento, hacer un resumen, un pequeño resumen del contenido de la obra, y después hacer un enfoque, es decir, de qué va el texto, qué es lo que quiere transmitir. Claro, al final no deja de ser un ejercicio de comprensión lectora. Efectivamente, eso es lo que se trataba. Claro, se trataba al final de que tú adquirieras destreza a la hora de analizar, de comprender lo que estás leyendo. Efectivamente, ese era el objetivo final de los comentarios de texto, y que fueras capaz de interpretar cualquier tipo de texto, ya sea un poema, ya fuera un artículo de prensa, un trozo de una obra literaria famosa, etcétera. Y te quería preguntar, José Antonio, esta técnica o ejercicio del comentario de texto, ¿en qué asignatura se solía plantear a los estudiantes? Claro, había básicamente en mi época dos momentos. Uno era cuarto de bachillerato, 14 años, que era una asignatura de lengua española, y después en sexto bachillerato, antes de entrar en COU, que era literatura española. Hemos traído algunos libros por aquí de aquella época. Y después, un momento crucial de todo esto era la selectividad. En la selectividad, una de las partes que caía siempre era un comentario de texto, incluso ahora. ¿Qué te ha caído? Periodístico, novela, en fin, que es un tema que hoy actualmente también sigue. Fíjate, después teníamos lo que era el análisis, el qué se dice y el cómo se dice, es decir, qué es lo que estaba intentando transmitir el autor o la autora, y después cómo lo dice, el vocabulario, el tipo de frase que utilizaba, las metáforas, la juxtaposición de palabras, cómo se hacía. Y por último, las conclusiones, que eran importantes, es decir, las conclusiones eran resumir la idea más importante de lo que tú has escrito, dar una opinión justificada de lo que tú has leído, es decir, qué es lo que opinas, y acabar siempre con una reflexión final, dando importancia al texto que has escrito. Esto era un comentario de texto. Había claro, en plan rápido explicado, pero que había una cierta metodología, o sea, había una estructura que seguir, unas pautas, como un protocolo, ¿no? Un protocolo.
De hecho... Y vemos aquí, mira, fíjate que nos ha traído un libro, ¿no? Sí, Método y práctica pone. Hemos traído una serie de fotografías de algunos libros que te ayudaban a ver cómo se hacían esos comentarios de texto, y después otras cosas que tenía eran los diccionarios fundamentales, sobre todo el de antónimos y sinónimos, y también los libros tuyos de literatura, si te los dejaban. Bueno, pues ahí están esas imágenes de esos libros a los que hacía referencia José Antonio Maña, comentarios de texto, cómo proceder a ello, el por qué existía ese ejercicio, cuál era el fin, que al final lo hemos comentado, que era facilitar destreza a la hora de analizar lo que leemos, de comprender lo que leemos. Tan importante en nuestra vida diaria. Sí, porque luego eso al final es aplicable al resto de nuestra vida, ¿no? El comprender lo que se lee, no solo leer y repetir sonidos, sino comprender lo que estamos leyendo. Y las ideas que transmiten. Y las ideas también, claro que sí. Muy bien. Oye, vamos a hablar de esas series de dibujos animados de los años 80, de los 90, que han marcado a varias generaciones, entre las que yo me encuentro y tú también, José Antonio. También, sí, yo también. Series que son entrañables, que, bueno, veíamos con mucha ilusión normalmente en el único televisor que había en casa, que era el televisor en el salón. Claro, efectivamente. La familia, yo recuerdo cuando éramos chicos, yo ya era un poquito más mayor, pero yo recuerdo con mi hermana viendo las series estas, y son las series infantiles, series de dibujos, fueron tanto las animadas como las de personajes, fueron una herramienta muy poderosa en determinados momentos en la educación, ¿no? Claro, porque es verdad que la mayoría tenían ese punto ahí de inculcar valores, ¿no? Valores morales, éticos, también ahora que se habla tanto de la empatía, de la solidaridad, pues también... Yo creo que, mira, hemos visto a Marco, pues fíjate, Marco, el niño, lo que sufrió por encontrar a su madre. Fíjate. Yo creo que lo primero que te ayudaban las series era a comprender determinados conceptos, descubrimientos, teorías que iban apareciendo. Después te hacían el aprendizaje de todo esto mucho más cercano, más agradable, y te motivaban a que siguieras aprendiendo. Recuerdo la serie Érase una vez. Un fin, y oscuro. Claro, bueno, claro, esa por ejemplo. Mira, ¿no? Ulises. Después también... Hombre, Pipi Cazarlarga con su mono. Sus trenzas. ¿Te acuerdas de la canción? Pipi Landstrom, Pipilota para los niños. Hombre, mira, y Oliver y Benji. Oliver, Benji. Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón. Y Marco, a mí me daba mucha pena. Marco, venga, Marco, vamos a cantarla, Diego. En un puerto italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo. Esta es la que yo le cantaba a mi hija para que se durmiera. En una triste morada. Correcto. Mira, D'Artagnan. La abeja Maya también entrañable. Sí. En un país multicolor. Vivía Maya bajo el sol. Esta era de hecho, Érase con todas sus variantes, porque Érase una vez la historia, Érase el cuerpo humano. Érase el cuerpo humano. En fin, había una serie de... Que la serie Érase una vez era una coproducción de un montón de televisiones europeas, entre las que estaba Televisión Española. Claro, pero aunque luego muchas de esas series que estamos viendo, menos Pipi, que era sueca, casi todas eran japonesas. Eran japonesas. Las dos primeras fueron Heidi y Marco. Yo recuerdo las dos primeras que salieron en televisión fueron Heidi y Marco. Y después vinieron todas las de BRB, que era una productora, BRB Internacional, que fue una productora española muy, muy famosa. Hicieron como D'Artagnan y los Mosqueperros, hicieron también Sancho Quijote. Claro. Yo no sé si tú has puesto, tienes los audios. Ahora vamos a ver, mira, compañero, vamos a pasar ya al siguiente vídeo, que ahí sí que vamos a escuchar la sintonía de esas míticas series de dibujos animados. Desde la abeja Maya hasta Heidi, por supuesto, Érase una vez el hombre y tantas y tantas porque series. Si seguimos, el Cid también, el Cid. El Rui, el pequeño Cid. El pequeño Rui. Si seguimos cantando, va a llover. Sí, que hace falta. Que hace falta. Pues entonces hay que seguir cantando, José Antonio, aquí en el plato. Vamos a escuchar un poquito esas sintonías, venga. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada se levanta muy temprano para ayudar
Menudo viaje en el tiempo estamos haciendo ahora y espero que también vosotros en casa a través de esta sintonía, de estas entrañables series de dibujo animado. Al final es que te emociona, Claro, porque te emociona. claro, recuerdas cuando la veías con tus padres, tu familia, Exactamente. en ese televisor único que había en casa. La tele antes era mucho más familiar porque se veía en Claro. familia. Sí, porque además este tipo de contenido fomentaba mucho la imaginación, la creatividad, también la capacidad de observar todo lo que estaba ocurriendo. Sobre todo hay muchas series, por ejemplo esta de Abeja Maya, La naturaleza, El Quijote. Te decía en estos minutos que mucha gente o muchos chicos y chicas no han leído El Quijote, sin embargo las series sí lo han visto y recuerdan todas las escenas, todas las aventuras de Don Quijote y Sancho, ¿no? Y sobre todo que también promueven el pensamiento crítico, que es una herramienta más de tu caja de herramientas para el futuro, ¿no? Mi serie de todas las que hemos visto aquí, las dos preferidas, que además es que no me perdía ningún capítulo y cuando la reponían también la veía, Pipi Cazas-Larga y Heidi. Sí. Yo era de esas dos series. ¿Y tú? Yo era de Heidi porque fue la primera, sí. que fue el boom, y yo... Con su perro Niebla, Eso es, Copito de sí. Nieve, el abuelo... Yo la vi entera, pero no solo... Clara. Clara. Que luego Clara anda, se levanta de la Se silla. levanta de la silla al final, La pero, montaña no, la pero vi. no lo descubre, Bueno, yo creo que ya spoiler, bueno, para las nuevas generaciones ya he hecho yo spoiler, Sí. vaya por Dios. Bueno, y me gustó mucho Heidi, que fue la primera, y la seguíamos toda la familia en casa. Sí. Y después me gustó mucho Don Quijote. Don Quijote Luego de la también Mancha. hicieron, luego los japoneses al final se fueron también un poco por las telenovelas, porque Candy Candy, eso era un culebrón. Eso era un culebrón, sí. Eso ya era una telenovela, pero en dibujito animado. Efectivamente. Tú ves, esa ya me gustó a mí menos, Sí. porque eso era un dramón. Eso es un dramón. Hay muchas. Hombre, una que fue un punto de inflexión para muchos Sí. chicos y chicas, era Oliver y Benji. Oliver y Benji. Con el tema de fútbol, ¿no? Eso fue de un boom y Campeones. Y salía, sobre todo recordar que alrededor de toda esta serie Los salía cromos. el merchandising. Claro, ¿no? claro, Entonces claro. aquí tenemos, por ejemplo, Los dos discos, discos de aquella época, uno de Heidi, que yo se lo compré a mi hermana Sí. y ahora forma parte del museo, y otro de Don Quijote, pues de Botones, que fue el grupo que la cantó, que ha estado ya en varias exposiciones. Oye, José Antonio, yo te propongo aquí un reto. Venga. A ver. Hemos cantado un poco, pero no ha terminado de llover. Yo quiero que caiga un aguacero, pero esto es para mérito ya, ¿eh? Esto ya es para nota cum laude, que es que tú cantes Heidi un poquito, pero en japonés. Sí, Venga, me acuerdo. ¿sí? Mira, Ahí está tu cámara. sí, dice Kuchikue Guanafe, Omasi, Kuchikue Guanafe. Bueno, ya está. Bueno, un aplauso para José Antonio Maña. Eso era en japonés. Mañana Claro. diremos si llueve o no. Lloverá. Lloverá. Oye, bueno, hecho ya este paréntesis entrañable y de recuerdos de series míticas como todas las que hemos mencionado, vamos ahora a, ya que estamos en el mundo de la televisión, fíjate, venimos también de la sección de Hablamos de Tele con Jesús Maestro, pues cómo funcionaba una televisión de las antiguas, de las de tubo, ¿no? No las planas estas que tenemos ahora, No. sino de las de tubo, las que pesaban. Correcto. Las televisiones antiguas estaban basadas en una cosa que se llamaba el tubo de rayos catódicos. Empezar diciendo que este vídeo que vamos a ver ahora y que hemos desmontado una televisión es muy peligroso. Es decir, esto no se puede hacer sin la supervisión de alguien que sepa. Vale. Porque dentro de una televisión, incluso a pesar de que esté desenchufada y esté apagada, hay la pantalla conserva alta tensión. Hasta 40.000 voltios puede haber dentro de una televisión. Bueno, primero vamos a ver una serie de ilustraciones, coméntanos, Exactamente. José Sí. Antonio. Empezar diciendo que los tubos de rayos catódicos las televisiones son un mecanismo mediante el cual en un tubo que se ha hecho el vacío, en la parte posterior hay un cañón de electrones que se disparan hacia adelante. En esta escena, en esta imagen que tenemos en la parte de atrás el filamento normalmente de wolframio que se pone incandescente, que es el cátodo, y desde ahí salen disparados los electrones hacia la pantalla. La pantalla, en el interior está recubierto de una materia fosforescente, de fósforo en este caso, ¿no? Y mediante unos dispositivos, unas bobinas, unos electroimanes que están a mitad de recorrido, que son lo que está en el centro de rojo, tenemos por un lado los ánodos aceleradores, es decir, que van a concentrar ese cañón de electrones, esos electrones disparados, en un punto que sería el centro de la pantalla, y después con las bobinas que tenemos ahí vamos a mover arriba y abajo, a derecha e izquierda, para que en la pantalla se recorra líneas
en este caso, líneas horizontales que van bajando. ¿Te acuerdas de aquel programa 625 líneas de la televisión? Y eso, en función de la frecuencia que tenemos en la corriente eléctrica, hace que se vea. En algunas televisiones antiguas se veía como que parpadeaba la imagen. Eso era porque no estaba bien sincronizada la frecuencia de la televisión. Pero básicamente es esto, es un cañón de electrones que son disparados hacia adelante, hacia la pantalla recubierta, y al llegar los electrones a ese fósforo lo excitan y por el otro lado se ve un punto luminoso. Si eso tú lo mueves con las bobinas deflectoras hacia arriba, hacia abajo, recorriendo las líneas, pues tienes la imagen. Mira. Esto es sencilla, muy sencillamente, cómo explicaba, cómo funcionaba ese tubo. Y ahora sí que vamos, mira, aquí estamos viendo también todo lo que tú has explicado. El raster, ¿no? Esto es el raster. El raster. El raster, que es el recorrido. Ese tubo que estamos viendo fue el primer tubo de rayos catódicos que se inventó en el mundo. Fue en el año 1897 y lo inventó un señor que se llamaba Ferdinand Braun. Fíjate que no hace tanto, en 1897. De la Casa Braun luego, ¿no? No, no tiene nada que ver, que se llamaba así. Vale. Se llamaba así ese señor. Oye, José Antonio, vamos a ver ahora sí que el vídeo que has grabado en las instalaciones del Museo Andaluz de la Educación, correcto, en Alhaurín de la Torre, que ya aprovecho para invitar a nuestros espectadores que visitéis el Museo Andaluz de la Educación, que además es muy curioso, hay cosas muy llamativas, vais a recordar cómo fueron vuestros años hace tiempo ya de escuela, de instituto, de secundaria, y está en Alhaurín de la Torre con entrada gratuita, el Museo Andaluz de la Educación. Vamos a ver el vídeo que ha grabado en esas instalaciones de cómo es por dentro un televisor de los de tubo, de los antiguos. Efectivamente, vamos a intentar describirlo. Bueno, lo primero que tenemos aquí en el vídeo es un tubo, un TRC, un tubo de rayos catódicos. Recordad que los rayos catódicos se descubrieron por dos científicos, Plücker y Hittorf, en el año 1859, es decir, no hace tanto. En esto vemos el tubo, es un tubo de los primeros que hubo, de cátodo frío, y en el que vemos la parte de atrás y hacia dónde van disparados los electrones en la parte delantera, que está recubierta en el interior, como hemos dicho, por un elemento fluorescente o fosforescente, en este caso fosforescente. Esto es una pantalla de las antiguas, pequeñitas, no de las más grandes, y vamos a intentar ver por dentro. Ya te digo, esto es muy peligroso, no se puede hacer por una persona que no sea especializada. Vemos el tubo, que es idéntico al que hemos visto anteriormente, y desde la parte de atrás, eso que se ve, esa pequeña placa de circuito impreso, es lo que genera digamos, la excitación para que la resistencia de wolframio desde el cátodo salgan los electrones hacia el ánodo, que es en el centro del tubo. Y eso que he estado señalando ahora son las bobinas deflectoras. Eso que estoy señalando ahora con el lápiz es el flyback, que es digamos, lo que hace que haya alta tensión, el generador de alta tensión. Y eso que tenemos ahí es el sintetizador. Eso es lo que convierte la señal, la radiofrecuencia que recogemos con la antena, en sonido y en imagen, que después se manda hacia lo que es el altavoz, que está en el lateral, que esto es un televisor mono, y el tubo para mandar las imágenes. Hay muchísimos más componentes, que son la electrónica. Este es un televisor electrónico. Había los antiguos que eran de tubo, de válvula, de tubos de vacío, ¿no? Y ahí tenemos también todo lo que es una malla que va alrededor del propio televisor, que es el desmagnetizador, para que no se quede magnetizado. Bueno, aquí tenemos un experimento que es un tubo de Crookes. Fijaros que lo que estoy haciendo es enviando electrones del cátodo al ánodo, y con un imán de neodimio, estoy desviando la señal, el hilo de electrones. Fíjate cómo lo desvío. Esto que tenemos es un tubo de Crookes también, se llama de la Cruz de Malta. Fíjate que estoy enviando los electrones hacia el frontal del tubo. Si estuviera recubierto se vería, digamos, ese punto, y se queda la Cruz de Malta cuando yo he hecho para atrás ese elemento. Y eso es un tubo de Crookes de carril. Fíjate que eso demuestra, cuando chocan los electrones con esa pequeña ruleta de láminas de mica, que los electrones tienen, aparte de carga, tienen masa,
que hacen que el carril se mueva de derecha a izquierda. Y todas estas muestras que nos estás explicando generan al final un sonido también. Claro, lo que está sonando es el propio carrete de Ruhmkorff, que es, digamos, el transformador de corriente continua a alta tensión que hace que se exciten estos tubos. Oye, verlo así impresiona, ¿eh? Estos son tubos de Heisler, son tubos que tienen parcialmente el vacío y que están rellenos de gases nobles. Entonces, pues cada gas, cuando se excita, pues se ilumina de formas distintas. Todo esto es lo que hay dentro de los antiguos televisores de tubo. De tubo, sí, sí. Claro, afortunadamente ya todo eso, que eran una tecnología ya completamente obsoleta. Eran televisores muy pesados. Eran también, pesados, claro, porque los cristales eran de vidrio de plomo. Entonces, pesaban mucho los televisores. Lo que más pesaba era el tubo de rayos catódicos. Sí. Y bueno, todo eso se quedó muy atrás. Y hoy día pues tenemos los LCD, los televisores de plasma, los QLED, todos estos televisores tan modernos que están en nuestras casas, súper planos, súper finitos, con millones de colores. Ya mismo casi vamos que un folio, va a ser del grosor de un folio, Sí, un televisor. pero quiero hacerte un comentario. Este tipo de televisores están de nuevo de moda. ¿Ah, Porque, sí, fíjate, porque Como muchos... los discos de vinilo. Efectivamente, porque muchos aficionados a los videojuegos antiguos, que ahora están en furor, para poder verlos bien, necesitan los tubos de rayos catódicos con color, no los primeros que eran monocromos. Sí. O sea, que están ahora mismo en alza para alguna parte de la población que busca esos videojuegos vintage. Para poder verlos adecuadamente necesitan un televisor de estos de tubo. Sí. Y bueno, en el mercado de segunda mano se están cotizando, ¿no? Pues yo he destrozado uno. Sí, tú has destrozado uno para el programa. Para el programa. Bueno, pues José Antonio, hasta aquí nuestro espacio de hoy de Historia de la Educación. Hoy con más tiempo que la última entrega. Hoy hemos podido hacer como nos gusta este espacio y ha sido un espacio muy variado, oye, porque hemos empezado hablando de los comentarios de texto, luego recordando esa serie entrañable de los años 80, 90 de serie de dibujitos animados y de no dibujitos animados, porque Pipi Cazas Larga era de personajes de carne y hueso, y esa sintonía, esa música que está en la memoria colectiva de muchos ciudadanos, para terminar hablando de cómo funcionaba antiguamente por dentro un televisor de tubo. Sí. Increíble, ¿verdad? Fíjate que el primer televisor comercial que se hizo de CRT es del año 1934, hizo Telefunken en Alemania, o sea que no hace tanto. No hace tanto. Pues nos vemos ya en un mes aproximadamente, aquí en Málaga TV, en el espacio Historia de la Educación. José Antonio Mañas, muchas gracias. A ti, a vosotros.